Hermanos, Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4, así leemos en este texto. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Señor, pues seguimos rogándote por tu palabra para que tú nos ayudes a abrir nuestros corazones a la realidad y a la obra de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante porque esta afirmación que hace el profeta Isaías, este texto que hemos leído, está hablando sobre el reino universal de Dios. Isaías está tratando, gracias a que Dios le ha inspirado, de dar ciertos detalles acerca del reino universal de Dios. Este reino que está anunciado en el libro del profeta Isaías, pero que también el mismo Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Él comenzó a anunciarlo. Sin embargo, Isaías, 8 siglos antes, comenzó a expresar y... Estamos despistando, ¿eh? El profeta Isaías comenzó, ¿verdad?, a anunciarnos sobre la venida de este reino que comenzó con Jesucristo, pero que ya él estaba expresando ciertas características de este reino y que tenía que ver con un rey y con un reino. Ese rey llamado Jesús de Nazaret. Y ese reino es el reino de los cielos, el reino de Dios que se implantaría en el mundo en su momento. Mirad, cuando el profeta Isaías está expresándose, como también vamos a predicar algunos mensajes sobre el profeta Isaías, sí me gustaría daros brevemente alguna información sobre este profeta y sobre su libro, y sobre el contexto en el cual él está escribiendo. En primer lugar, la nación, toda ella, capítulo 1, recordad que predicamos, fue por Zoom, en el confinamiento, predicamos sobre Isaías capítulo 1, y el mensaje fue así, algo como que el gran pecado de la nación, si lo recordáis, y la gran respuesta de Dios en amor para este gran pecado. Eso fue Isaías capítulo 1. Entonces, el contexto social, político, religioso, en el momento que Isaías está predicando, es que la nación vive en un estado de corrupción total. Líderes, gobernantes, reyes, viven en un estado de ruina y de separación y de alejamiento total de Dios. Pero como siempre, aunque hay un estado de depravación total espiritualmente hablando, Dios, cuando se manifiesta y se muestra, indica el estado donde está el hombre, pero también da una palabra de esperanza. Capítulo 1 al que estamos haciendo referencia. Cuando Isaías está describiendo este estado espiritual de Israel, si lo leéis,
¿Veis cómo lo describe? Pero también dice que si vuestros pecados fueran como la grana, si venís a mí, serán emblanquecidos como la nieve. ¿Veis que hay esperanza? Aunque hay un estado de apatía y de alejamiento de Dios, si la gente vuelve al arrepentimiento. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, el término arrepentimiento también se puede traducir como conversión. ¿Os suena? Arrepentimiento y conversión y arrepentimiento. Así que cuando en el capítulo 1 se llama al arrepentimiento, es a la conversión, a que cambie su vida. Y también aquí ahora, en el capítulo 2, vamos a encontrarnos que el profeta nos está mostrando esta situación en la cual vive el pueblo, pero también da una palabra de esperanza. Está hablando el profeta Isaías en términos escatológicos, porque utiliza un lenguaje de símbolos, un lenguaje de parábolas, un lenguaje de comparaciones, y sobre todo, Isaías capítulo 2, el texto que hemos leído, es una manera de expresar características del reino de Dios. Escuchen bien lo que viene ahora. Es una manera de que el profeta podía expresar características del reino de Dios de manera que aquellos oyentes a quien va dirigido el mensaje pudiera entenderlo. Como veréis, y luego vamos a detallarnos en esto, ¿verdad? Que el pueblo, cuando escuchaba estas palabras que hemos pronunciado, podía entender perfectamente de qué está hablando cuando habla de Sión, del monte más alto que los demás, de que todos van a venir a ese monte que está en Jerusalén, de que todos van a aprender de Dios, de que los gentiles, que son las demás naciones, también vendrán, y de que será un lugar de paz y de justicia. Ellos podían entenderlo. El profeta Isaías es un profeta que habla, como hemos dicho, 8 siglos antes de que el verdadero rey y el verdadero reino comenzara a instaurarse. Siglo I, cuando llegó Jesús de Nazaret, aquel a quien dice Apocalipsis, ¿verdad, Juan? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nos encontramos en ese contexto. Y posiblemente en las siguientes predicaciones diré algo más sobre el profeta Isaías, porque como digo y repito, vamos a predicar más sobre este libro. Otro aspecto importante es que a este libro se le llama el quinto evangelio. Curioso, ¿no? A este libro algunos entendidos le llaman el evangelio de Isaías. Qué cosa más curiosa. ¿Por qué evangelio? Porque son buenas noticias del rey, de Jesús. Y recordad que este libro lo utilizamos mucho en Adviento, en Navidad y en otros contextos. ¿Por qué? Porque hablan, Isaías capítulo 9, y un niño nos ha nacido y se nos será dado. Y mucho más texto donde nos están hablando sobre la obra, la muerte, la resurrección de Jesús. Por eso es muy importante. Yo os animo, queridos hermanos y hermanas, que podáis leer el libro de Isaías. Yo voy a por el capítulo 9. Que podáis leer cada capítulo y con papel y lápiz leer el capítulo, hacerle preguntas, reflexionar y luego orar. Una manera de estudiar la escritura. Así que nos encontramos, ¿verdad? Con esta expresión del profeta Isaías en el que también, como hemos dicho, algunas pinceladas nos da el profeta Isaías en nombre de Dios, pero cuando ya Jesús viene, él mismo dice, porque él es quien instaura este reino, él mismo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Si Jesús dice, el reino de Dios está entre vosotros, Lucas capítulo 17, versículo 20-21, está diciendo que está anunciando ya una realidad. Hermano, el reino de Dios con Cristo comenzó a extenderse de una manera maravillosa, pero aún no está en su total plenitud. Para que lo entendamos, filósofos no, teólogos del siglo XX utilizaron una expresión Judy, que escuchará en la facultad, y también vosotros lo habéis escuchado en otro contexto, el ya pero todavía no.
La pastora habló de esto la semana pasada, ¿verdad? El ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. Teólogos del siglo XX también hacían referencia precisamente a que el reino de Dios ya estaba cuando Cristo vino, pero todavía no. Hay que ser instaurado cuando, pues cuando Cristo venga, la segunda venida, la parusía. Será la totalidad de ese reino que vendrá a ser instalado totalmente. Así que la plenitud del reino todavía no está como se espera, pero con Cristo ya está en medio de nosotros. Mirad, pensad por un momento. Profeta Isaías, contexto social, una nación corrupta, un mundo corrupto, un mundo contaminado. ¿Os suena esta expresión de hoy? Hoy vivimos en una situación contaminada por el poder político, religioso, dirigido por gobernantes que buscan su propio beneficio y provecho, por personas necesitadas que no son atendidas. ¿Nos suena esto como contexto actual? Y Dios nos está dando un mensaje. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, aunque vivamos en un contexto social, político y religioso en estado de ruina total, hay esperanza. Aquellos hombres y mujeres que creen en Jesucristo, en el Rey, tenemos esperanzas, que el reino de Dios vendrá trayendo solución a este gran problema que vivimos, trayendo justicia y paz, dos elementos que tanto necesita nuestro mundo y que no es posible, ni por acuerdos políticos, ni por otro medio que en el mundo haya un reino universal donde haya tanta paz, tanta seguridad y tanta justicia como el reino de Dios que vendrá. Hermanos, aquí está la relevancia de este mensaje. La importancia de este mensaje del profeta Isaías está en que él nos está dando unas pinceladas de lo que será. Es una visión escatológica de lo que será el reino de Dios. Pero sin embargo, vuelvo aquí, que es muy interesante, para aquellos oyentes debían entender qué significaba aquello. Hombre, para un judío entendía que era Jerusalén, que era la ley, la Torá, qué significaba que los gentiles viniesen y qué significaba que allí en Jerusalén, ¿verdad?, todos viniesen para que fuesen enseñados por la Torá y se implantara un rey que actuaba con justicia y con paz. Se entendía perfectamente. Claro. Efectivamente. Y como estamos diciendo, ¿verdad?, el Evangelio de Isaías, el quinto Evangelio que le dicen otros, ¿verdad?, tiene también la importancia por lo que hemos descrito. Estudien el libro de Isaías, vayan al libro de Isaías, que algunos le llaman el quinto Evangelio. Y así que este libro, como hemos dicho, ¿verdad?, es considerado como un gran libro. Y vámonos ahora a la primera parte del versículo 1. Mirad lo que nos dice. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz. Versículo 1. ¿Qué fue lo que vio Isaías, hijo de Amoz? Amoz, no el profeta Amoz, sino el padre de Isaías. Por cierto, Isaías también es coetáneo del profeta Miqueas. Por eso este mismo texto, también el profeta Miqueas lo va a pronunciar. Otro elemento que se me ha olvidado, que también lo anunciaré en otro momento, ¿verdad?, es que nos encontramos en un contexto también de profetismo. Esto es muy importante. Profetismo. ¿Qué es el profetismo? Es la acción de Dios de hablar en su nombre un mensaje fresco y poderoso. Eso es lo que hacían los profetas. Pero ojo, os va a sonar. Ojo, escuchen bien. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, también otros profetas como Natán, como Samuel. Pero ojo, en este contexto de profetismo habían profetas falsos y verdaderos profetas. ¿Cuáles eran los profetas falsos? Aquellos que se decían hablar en nombre de Dios y daban un mensaje que el pueblo quería escuchar. Oye, qué bien lo hacéis, qué guapo soy. Esto no es un lenguaje coloquial. A los reyes que me hacéis las cositas. Sin embargo, los verdaderos profetas traían la verdadera palabra de Dios. ¿Veis la diferencia? Falsos profetas, verdaderos profetas.
¿Y hoy nuestra sociedad cómo está de corrupción y cuántos falsos profetas tenemos? ¿Cuántos falsos líderes hay? ¿Verdad? Lo que vio Isaías. ¿Pero qué fue lo que vio Isaías, hijo de Amoz? ¿Qué fue lo que vio? Pues Isaías vio lo que el Señor le hizo ver y la manifestación de Dios, contemplando cómo se encontraba el pueblo de Israel, el estado decaído, el gran estado lamentable espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel. ¿No recordáis el capítulo 1? El burro conoce a su dueño. ¿Qué más decía? Y vosotros no me conocéis a mí. Capítulo 1. El burro y el asno que conoce a su dueño, ¿sabe quiénes son? Yo te he dado la vida, Israel. Yo te he protegido, Israel. Y sin embargo habéis alejado de mí. Yo que soy vuestro padre, no me consideráis vuestro padre. Capítulo, son palabras muy fuertes, ¿eh? Pero recordad este lenguaje. Isaías utiliza un lenguaje simbólico, parabólico, recurso literario, diríamos hoy, para expresar unas grandes verdades, utilizando al burrico, que es capaz de reconocer a su dueño, e Israel no es capaz de reconocerlo. Así que está la visión, ¿verdad? Lo que Isaías está viendo es lo que Dios le está mostrando, y es un pueblo en un estado de decadencia moral total y pecaminoso. ¿Creéis que Isaías era ingenuo al pensar que su pueblo no estaba de esta manera? ¿Creéis que Isaías era un hombre ingenuo? Mirad, Isaías era un hombre, dicen los estudiosos, ¿verdad? Un hombre de una formación extrema y exquisita. Una formación elevada. Se ve en su mensaje cómo se expresa. Una persona que estaba cerca de los reyes, pronunciando y comunicándole lo que Dios le decía que dijera. Y él hablaba de una manera concreta y determinada lo que Dios le inspiraba, ¿verdad?, que dijese. Así que para Dios esta visión que recibe Isaías es una visión en la que Dios está mostrando su corazón. Yo como padre he elegido a mi pueblo Israel, pero sin embargo mi hijo Israel no está respondiendo, ni me obedece, ni atiende mis consejos y se ha alejado de mí totalmente. Eso es lo que viene a decir y el resumen del capítulo 1. Así que Isaías lo que está comprendiendo es que Dios como Padre, su corazón está dolorido de la respuesta de su pueblo. Otro dato interesante. Os recuerdo que Isaías tuvo una vocación milagrosa. De nuevo estos dos elementos. Cada vez que predique sobre esto, quiero hacer mucho énfasis en estos dos elementos. Indica a ti un elemento de cómo está la situación, decadencia total. Otro elemento, siempre hay esperanza. En Dios. Si se vuelve a Dios, claro. Si te arrepientes. Mira, 3 bloques se divide el libro de Isaías. Rebelión, redención, restauración. Si yo quisiera dividir el libro completo, sería rebelión, el pueblo se rebela ante Dios. Redención, salvación, Dios está ofreciendo la salvación y restauración. Pero si ante la salvación que Dios está ofreciendo el pueblo no responde, ¿sabe lo que ocurre? Eso también lo vamos a ver en Isaías. Que el corazón se endurece de tal manera que ya no hay salvación. Hay una rebeldía total. Si Dios le muestra al pueblo la salida y no lo toman, este pueblo, pues su salida o su vida es totalmente la ruina total. Lo que vio Isaías acerca de hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Lo que Dios le está mostrando a Isaías tiene que ver con el reino del sur. Otra situación importante. En este contexto social, político y religioso, Israel está dividido en el norte y en el sur. Sur se llama Judá y el norte se llama Israel, en Samaria. El norte va a desaparecer. Muy interesante afirmación. Dios estaba constantemente llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y el norte, con Salomón, se extendió el reino, se dividió, contra la muerte de Salomón, se dividió en 2, el norte y el sur. Y el norte en el año 701 a.C. iba a desaparecer en su totalidad. No iba a existir más el reino del norte. Y Judá, donde está Jerusalén, el reino del sur, va a desaparecer más tarde, en el año 587, 86. Judith, te lo dirán en la facultad. Después de 40 años que estudié allí, todavía me acuerdo.
en el siglo VIII, en este mismo siglo, el norte va a desaparecer y el sur en el 587, en el siglo VI. Con Babilonia, recordad, con los asirios, va a ser arrasado totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Isaías? Esa visión de lo que va a ocurrir está ocurriendo en Judá y en Jerusalén. Así que este es el mensaje que recibe el profeta. Un mensaje donde puede verse concretamente, ¿no?, esta visión que le está dando el Señor. Pero el contenido del mensaje, que está en los versículos del 2 al 4, es alentador. Aunque pueda ver que Jerusalén, que el templo, que los habitantes de Jerusalén y de Judá también están llevando el mismo camino que sus hermanos de arriba, cuidado, que están llevando el mismo camino, como ellos no tomen en cuenta las advertencias de Dios, también ellos serán, ¿verdad?, trasladados a otro lugar. Pero ahora nos encontramos con los versículos de 2 al 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí está descrito ahora. Y es como lo describe el profeta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Así que lo que va a ocurrir es que lo que estamos describiendo en los versículos 2 y 4 que hemos leído es que Jerusalén, la ciudad de Dios, se va a transformar en el centro y lugar de reunión de todas las naciones. Con este lenguaje poético, ¿qué está realmente comunicando el profeta? Tres cosas. La primera, que será confirmado el monte de Sión. Lo que el profeta está anunciando en el versículo 2 es que este monte será confirmado como cabeza de todos los montes. En un lenguaje poético, lo que está diciendo es que en el futuro, para aquellos que estaban escuchando este mensaje, en el futuro, este lugar será el lugar de encuentro de todas las naciones. Y de ahí el Dios se va a manifestar con poder y gloria para reinar en todo el mundo. Y muchas naciones vendrán a este lugar. En segundo lugar, los gentiles, que son las demás naciones, vendrán también a este lugar central, para escuchar la palabra de Dios, para ser enseñados, versículo 3, y para que vivan obedeciendo los mandamientos de Dios. Y la ley de Dios no es otra que aquella que enseña al hombre sobre cómo debe vivir y cómo debe de actuar. Y la respuesta a este mensaje que reciba de Dios, finalmente, estará centrada en la persona de Jesucristo. Y en tercer lugar, Dios impartirá justicia desde este lugar a todos los pueblos y en todo el mundo. Entonces habrá y vivirán en paz y en justicia, unos con otros. Versículo 4. De manera que lo que el Señor está ofreciendo a través del profeta Isaías para Israel es que puedan participar de este reino de Dios universal. Les llena de esperanza. A pesar de que el mundo vive en un estado de corrupción, a pesar de que Israel, el pueblo escogido de Dios, Jacob, era su nombre, pero no te va a llamar más Jacob, porque has luchado con Dios y has vencido. Te va a llamar Israel. Así que el pueblo de Dios elegido, Israel, el profeta y Dios le está ofreciendo la oportunidad de nuevo de que puedan participar de este reino de Dios, con la esperanza de poder ser parte de este reino. Y participando de este reino de Dios puedan también disfrutar de la paz y de la esperanza. Dicho de otra manera, ¿recordáis cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración? ¿Quién estaba allí al lado de Jesús? Moisés y Elías. Dos personajes que habían tenido fe en Jesucristo. Dos personajes que estaban disfrutando, ¿verdad?, de la presencia de Dios en los cielos. Dos personajes que estaban vivos y coleando. Dos personajes que estaban disfrutando de la paz y la esperanza. Así que es ahora, con la participación de estos muchos pueblos y naciones, que Dios también quiere incluirlo dentro de los planes eternos de Dios. Si Israel pensaba que era el único pueblo escogido, que era el único que tenía privilegio para participar de este reino de Dios, ahora el profeta se está expresando que muchas naciones vendrán a este lugar donde está centrado Dios para ser enseñado y recibir esa paz
y esa esperanza. Por lo tanto, es un llamamiento, es una invitación, es un cumplimiento a nosotros. Hermano, nosotros somos gentiles. Somos gentiles. Nosotros estamos participando, en primera instancia, ya de este reino, cuando Cristo vino y hemos también creído y aceptado el reino que Jesús nos comunicó. De manera que la pretensión del mensaje de Isaías es que todos tomemos conciencia de que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios es para que participen todos los pueblos y que este reino de Dios tiene un rey que se llama Jesús y es un reino universal de paz y de justicia. Eso es lo que pretende el mensaje de Isaías. Hemos comenzado diciendo que el rey es Jesús. Mirad cómo él habló de este reino que Isaías nos ha mostrado ciertas características. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Con estas palabras, el rey de este reino universal de justicia y de paz, cuando comienza su ministerio, Marcos capítulo 1, lo primero que hace es, como también sabéis, ser bautizado, llevado al desierto durante 40 días y tentado, y comienza su ministerio. ¿Cómo comienza? Expresando estas palabras. Vino el Señor, después que a Juan se le había encarcelado, predicando en Galilea acerca del reino, diciendo: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, ya el momento, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, estamos ya en los postreros tiempos. El Mesías llegó, el reino llegó, y desde entonces conocido y recibido por muchos hombres y mujeres. Y el Nuevo Testamento, y con Jesús como rey, nos da más características y algunos aspectos más importantes acerca de este reino y de cómo participar de este reino. Así que el anuncio de Jesús encaja perfectamente con el contexto social donde él está predicando. Siglo capítulo 1. Isaías, cuando da este mensaje, repito que es muy importante, Isaías da este mensaje que hemos pronunciado y aquel contexto entendía de qué se estaba hablando. Ahora Jesús, cuando está diciendo que el reino se ha acercado, arrepentíos y creed, también los presentes se están preguntando, ¿verdad?, que el reino de los cielos en Jesús se está haciendo visible, porque sana, lo hemos dicho al principio, porque echa fuera demonios, porque tiene poder para incluso dominar el mar, para multiplicar los panes y los peces, para hacer muchos milagros. Así que este anuncio de Jesús, ¿verdad?, también se encuentra en un contexto igual. Sociedad del siglo I, Palestina, una sociedad también decadente, un mundo también con muchas desgracias y situaciones muy complicadas. Y Cristo está trayendo un mensaje también de esperanza que el pueblo necesitaba escuchar. Pero lo más importante de todo es que este anuncio se vincula a dos elementos que Jesús considera: el arrepentimiento y el creer en el evangelio. Estos dos elementos, arrepentimiento y creer en el evangelio, también están en Isaías, de los cuales ya hemos hablado. Así que convertirse significa dos cosas: que el pueblo se volviera a Dios, pero que también andara de acuerdo a los planes de Dios. Y la imagen de esto se explica muy bien, y lo explicó el mismo Señor Jesucristo cuando habló de la parábola del hijo pródigo. Ese hijo, junto con su hermano, que vivía en casa de su padre, pero que abandonó la casa paterna, terminó viviendo una vida de despilfarro, perdió y malgastó toda su fortuna, pero luego se reconoció su equivocación y volvió a casa de su padre. Y entonces, reconociendo su pecado,
cambió su vida y volvió al hogar, ¿verdad? Y también Cristo está aquí hablando sobre creer en el Evangelio, creer en las buenas noticias, creer en este mensaje que Él está trayendo, el mensaje de un reino de Dios que comenzó con Él, pero que Él ya, pero todavía no. Hermanos y hermanas, todos estamos esperando la llegada del reino de Dios en su plenitud. Pero todos participamos ya de este reino de Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se convierte y reconoce a Jesús como el Rey, como Señor y Salvador, y recibe este mensaje y cree en esta buena noticia de que este Rey ha venido a morir en la cruz del Calvario por él, participa de este reino de Dios que, en términos más concretos, y lo vamos a entender, cuando hablamos del reino de Dios ya y ahora, es el gobierno de Dios. Dios está gobernando en el corazón de aquella persona que ha creído y ha recibido el mensaje del Evangelio. Cuando escuchemos hablar del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios en los corazones de hombres y mujeres que se encuentran dispersos por todo el mundo y que aman, adoran y reconocen a Jesús como el Rey y reconocen que este reino del cual ya estamos participando aún no está en su plenitud. Esta mañana hemos hecho invocación a esto. Cuando Cristo venga, su segunda venida, junto con Él también se va a implantar su reino aquí. Recordamos a Juan, ¿verdad? El evangelista Juan. Recordamos al Apocalipsis capítulo 21. Vi yo, ¿verdad? Un cielo nuevo y una tierra nueva que bajaba, la nueva Jerusalén que bajaba. Así que esta implantación total aún no se ha producido, pero ya ha comenzado. Alabado sea el Señor. Hay hombres y mujeres que han dejado que este Rey gobierne sus corazones, y somos tú y yo. Aquellos hombres y mujeres que aceptan, que reconocen que se han equivocado, que se han alejado de Dios, que vuelven a Dios arrepentidos. Aquellos hombres y mujeres que han aceptado esta buena noticia de salvación, ya están participando de este reino. ¿Cómo? Dejándose que Cristo, como Rey, reine en nuestros corazones. Y esto es muy interesante, porque el reino de Dios, su gobierno que ya está presente en el mundo, escuchen bien, no tiene denominación, no tiene lugar físico, no tiene distinción ni de color ni de raza. El reino de Dios, el gobierno de Cristo, hombres y mujeres estamos dispersos en todo el mundo y nos reunimos en locales, o en iglesias locales, ¿verdad? En comunidades locales, donde estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Recordé también a Juan lo que dijo. Y vi a una gran multitud que alababa y daban gloria al Señor. Y eran de todo pueblo y todas las naciones. Hermanos, yo creo que todos aspiramos a ver un mundo mejor. En medio de un mundo corrupto, que necesita una gran transformación, solo Dios puede transformarlo. Todos deseamos que la corrupción, que la depravación, que además también, junto con este mundo caído, el dolor, las injusticias y la muerte desaparezcan por siempre. Y eso solamente será posible cuando Cristo instaure en su plenitud, esta palabra es importante, en su plenitud, el reino, trayéndolo del cielo hacia nosotros. Así que termino diciendo, este deseo y aspiración será hecho posible por la obra de Jesús, el Rey. Y ese también debe ser nuestro mensaje. La gente debe de escuchar un mensaje de esperanza. Hay corrupción, hay desilusión, hay problemas, hay un mundo caótico, pero hay un mensaje de esperanza que el profeta Isaías pronunció en medio de aquella nación corrupta.
Dios se manifestó con poder y gloria. Isaías capítulo 6. Cuando el profeta dice, ¿verdad? Y Dios se manifestó. Y la gloria de Dios, decían los querubines, la gloria de Dios llena todo el mundo. ¿Cómo? Si Dios se había manifestado a Isaías, le había dicho que la nación de Israel era una nación corrupta. El mensaje de Israel va concretamente para la nación de Israel, para Judá, pero también para las demás naciones. Recordad, si leéis el libro, que nos encontramos también cómo hay mensaje para los demás imperios y naciones. Era un momento de corrupción. Y sin embargo, en el templo se manifestó, Isaías capítulo 6, la gloria de Dios, dice el texto ahí, llena toda la tierra. Aunque haya corrupción, hay esperanza. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.